Hola familia, feliz día de Pascua. Estamos hoy celebrando el día de Pascua y la pregunta obligada es: ¿de qué se trata la Pascua? ¿De qué se trata todo esto? La Pascua no es una celebración del cristianismo, no es una celebración de las enseñanzas de Jesús, no es una celebración de Jesús. La Pascua es una celebración específica. Se trata de celebrar el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos. Eso es un tremendo notición, porque la resurrección de Jesús es el centro mismo del cristianismo. Es tan central que el apóstol Pablo dijo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. En otras palabras, todo se levanta o se cae en torno a la resurrección de Jesús. Lifeway Research Center hizo hace un mes un estudio en Norteamérica para tratar de descubrir qué pensaban las personas en ese país acerca de la resurrección de Jesús. Y los hallazgos que ellos tuvieron son interesantes. Descubrieron que el 66% de la gente dijo que cree en la resurrección de Jesús, pero el 34% restante dijo: no creo, no creemos en la resurrección de Jesús. Y cuando se les preguntó por qué, dijeron: porque no creemos en la Biblia. Si estás en el mismo bote un día como hoy, que no crees en la celebración de este día porque es algo que está sustentado por algo que tú piensas que está en la Biblia y no crees en la Biblia, yo tengo algo para ti en el día de hoy importante, porque yo creo en la resurrección de Jesús, no porque la Biblia lo dice, sino porque los testigos de este evento histórico tomaron el tiempo para documentar lo que ellos habían experimentado, lo que habían visto, lo que habían escuchado, la experiencia viva que habían tenido con Jesús, que se levantó de entre los muertos. La Biblia es una colección de manuscritos. Creemos en la resurrección porque los testigos del evento de la resurrección dejaron evidencia de este evento. Mateo era un recolector de impuestos. Fue un seguidor de Jesús. Mateo dice que Jesús se levantó de entre los muertos. Se sentó a escribir para decirnos lo que había sucedido 3 días después de la muerte de Jesús en la cruz. Marcos, probablemente griego, hijo de una mujer rica, una mujer de negocios rica que vivía en Jerusalén, registró la cronología de los discípulos sobre la vida de Jesús y tomó el testimonio de Pedro y lo escribió, lo que vivió relacionado a la resurrección de Jesús, y documentó la resurrección. Lucas era un médico de profesión, un seguidor de Jesús, y escribió un registro de la vida de Jesús. Y es interesante que Lucas comienza el evangelio que lleva su nombre diciendo que él hizo un estudio, él hizo toda una investigación hablando con los testigos de primera mano para poder documentar la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús de entre los muertos. Él entrevistó a los testigos y él documentó lo que habían vivido. Juan era un pescador
tenía un negocio en la industria de alimentos. Juan entró a la tumba el día que Jesús resucitó y vio que la tumba estaba vacía, completamente vacía. Y más adelante se encontró con el Jesús resucitado y él escribió su experiencia con este Jesús que se había levantado de entre los muertos. Y tú sabes también, Pedro fue otro de los testigos de este hecho, de este evento. Pedro había sido un seguidor de Jesús que huyó temeroso tras la muerte de Jesús. Se estaba escondiendo, creía que lo iban a asesinar. Estaba impactado con el hecho de que Jesús había muerto, lo había negado 3 veces. Y ahora tenemos a este Pedro. Una vez se encuentra con Jesús, que se ha levantado de entre los muertos, convertido en un hombre valiente que va a la plaza pública de la ciudad para asegurar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Su vida cambió tremendamente. Pero me encanta Santiago. Santiago es una ilustración extraña porque Santiago era el hermano de Jesús. Y él había sido un escéptico todo el camino. Era hermano de Jesús, no creía en Jesús. De hecho, no creía en Jesús porque pensaba que le faltaba un tornillo. ¿Cómo es posible que esté diciendo que es el Hijo de Dios cuando es el hijo de nuestro papá, de José? Santiago no había sido un seguidor de Jesús, pero entonces encontró a Jesús resucitado y hubo un giro en su vida, un giro radical en su vida. Su vida cambió. Pablo es otro de los testigos. Es el opositor más radical del cristianismo, que estaba buscando cómo acabar con los cristianos. Y este hombre, camino a una ciudad en Damasco, se encontró con el Jesús resucitado y después nos escribe dando su historia, dando su vivencia de lo que él experimentó al hablar personalmente con Jesús. Y él dice, este es el Evangelio, que Jesús murió y resucitó. Pablo es otro de los testigos que habla acerca del evento de la resurrección. Si tú no crees en la resurrección, te puedo entender. Sé que es difícil, a lo mejor para ti, procesar y creer que Jesús resucitara de entre los muertos. Pero si tú no crees en la resurrección, lo que tú estás diciendo es que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todos ellos mintieron. Pero si tú crees en la resurrección, estás creyendo en la resurrección porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago y Pablo están diciendo la verdad. Ninguno de estos testigos creía que Jesús resucitaría de entre los muertos. De hecho, la gran mayoría de ellos o eran opositores, o eran escépticos, o habían perdido su fe, su esperanza de que Jesús se pudiera convertir en el Mesías, y estaban huyendo, estaban llenos de temor, huyendo, porque sus esperanzas habían muerto cuando Jesús murió en la cruz. Pero la resurrección cambió todo. Es fascinante leer la historia de la resurrección. Quiero que veas la historia de la resurrección que compartió Lucas. Él dice que José de Arimatea, alias Joe, y Nicodemos, alias Nick, habían sido seguidores de Jesús en secreto. Ellos pertenecían a la élite del templo, pertenecían al concilio.
Era gente rica, tenían mucha influencia, pero habían seguido a Jesús de lejos. Fueron donde Pilatos cuando Jesús murió, fueron donde Pilatos para pedir que les diera su cuerpo para poder sepultarlo. Y ellos bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvieron y lo llevaron a una tumba o a un sepulcro que era un sepulcro de José de Arimatea, porque Jesús no tenía un sepulcro separado en el cementerio. En el capítulo 23 de Lucas dice que las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Y luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y en el capítulo 24 Lucas añade, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Yo me detengo aquí y me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres fueron al sepulcro con especias aromáticas? Pues yo creo que las mujeres vieron lo mal que habían envuelto el cuerpo de Jesús y probablemente dijeron, estos hombres no saben cómo hacerlo, así que vamos a llevar especias y vamos a hacerlo como debe ser. Y una comisión de mujeres fue rumbo al sepulcro esa mañana del domingo para ungir el cuerpo de Jesús correctamente. Versículo 2. Entraron y vieron que la piedra de la entrada estaba corrida a un lado. La piedra pesaba entre 3.300 a 4.400 libras y requería 24 personas para poder moverla. Era una piedra sumamente pesada. Y cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron de que la piedra había sido movida. Y esa piedra tenía un sello, y era el sello de Roma, del Imperio Romano, porque Jesús había sido llevado a la cruz y había sido ejecutado, y el Imperio Romano quería asegurarse que nadie se llevara el cuerpo de Jesús. En el versículo 3 dice Lucas, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Nadie estaba anticipando la resurrección de Jesús. Nadie estaba esperando que Jesús se levantara de entre los muertos. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Qué pasó aquí? Imagínate a las mujeres, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó aquí? Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. ¡Wow! Nota que nadie estaba anticipando la resurrección de Jesús. Míralo otra vez. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. No recordaban, ahora están recordando. No anticipaban, ahora se están encontrando con un evento que es insólito. Jesús ha resucitado. Versículo 9 dice, así que regresaron corriendo
de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. En otras palabras, esto es grande, esto es insólito, esto es fuera de lo normal. Jesús ha resucitado. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Es gracioso porque estas mujeres llegaron temprano en la mañana, fueron a la tumba vacilando posiblemente a Nick y Joe por no haber envuelto el cuerpo de Jesús correctamente y ahora están saliendo despavoridas porque han encontrado el hecho de que Jesús ha resucitado. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. En otras palabras, ustedes están diciendo algo que no es cierto, ustedes están diciendo algo que no es verdad. ¿Cómo que Jesús no está en la tumba? ¿Cómo que ha resucitado? Nadie estaba anticipando que Jesús resucitaría de entre los muertos. Habían perdido la esperanza. Sin embargo, Pedro, versículo 12, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús no está en la tumba? ¿Por qué Jesús no está donde debería estar? ¿Qué pasó que gente que había perdido la esperanza, de pronto ahora se ha convertido en gente que sale y transforma al mundo? Porque ellos vieron por sí mismos que Jesús había resucitado. La resurrección cambia todo. Y hay unas implicaciones extraordinarias con el hecho de la resurrección. ¿Qué cambia la resurrección? Tu pasado puede ser perdonado. Un compañero pastor recibió esta carta que me compartió y quiero que escuches. Un hombre le escribió a uno de mis amigos y le dijo: tengo 31 años y estoy divorciado, aunque luché amargamente contra el divorcio. Me siento mal, no tengo esperanza para mi futuro. A menudo voy a casa y lloro, pero no hay nadie abrazándome cuando lloro. A nadie le importa. Nada cambia y sigo fallando. Estoy estresado emocionalmente y siento que estoy al borde del colapso. Algo anda muy mal, pero me siento tan herido y amargado que apenas puedo reaccionar o relacionarme con los demás. Siento que voy a tener que sentarme el resto de mi vida en el área de los penalties. Pero la buena noticia de la resurrección es que tú no tienes que quedarte sentado en el área de los penalties. Tú no tienes que vivir el resto de tu vida bajo el peso de la culpa y la vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la resurrección te ayuda a superar tu pasado, porque Jesús murió en la cruz para cancelar tu deuda, para perdonar tu pasado. Él resucitó para garantizar que lo que hizo en la cruz sea efectivo para ti en el día de hoy. ¿Qué cambia la resurrección? Tus problemas presentes pueden ser superados. Tus problemas presentes
pueden ser superados. Esto es lo que yo he escuchado con mucha frecuencia en lo que va del año. Gente que me dice, mi vida está fuera de control. Lo escucho 1000 veces. Me dicen, mi vida está fuera de control. Me siento impotente para romper un mal hábito. Me siento impotente para salvar una relación. Me siento impotente para salir de mis deudas. Me siento impotente para administrar correctamente mi tiempo y mi agenda. Lo que tú necesitas es un poder que va más allá que el poder de tu voluntad. Tú necesitas God's power. God's power va más allá del willpower. Y la resurrección es una buena noticia porque el poder de la resurrección te ayudará a superar tus problemas presentes. ¿Qué cambia la resurrección? Tu futuro puede ser asegurado. Ayer hablé con el pastor de una iglesia que está en nuestra red de colaboración global. Y este pastor me dijo que un estudiante de 7º grado acaba de morir. Hoy hablé con alguien que sabe de un estudiante de 3er grado que acaba de morir y de una joven madre que trabajaba en un hospital que contrajo COVID y murió, dejando atrás a niños de 3 y 5 años de edad. No estoy tratando de horrorizarte, no estoy tratando de hacerte sentir abrumado. Solo cuento lo que ha estado pasando en muchos lugares en esta Semana Santa. Esta Semana Santa, mucha gente ha estado viviendo este tipo de realidad. ¿Está la resurrección a la altura de este tipo de oscuridad? Claro que sí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Jesús nos recuerda que habrá vida más allá de la vida y que solo Él tiene la autoridad para garantizarnos que tendremos vida con Él para siempre si creemos en Él. Pablo resume todo esto magistralmente en 1 Corintios capítulo 15. Y esta es la buena noticia. Pablo dice, esta es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pedro vio a Jesús resucitado. Los 11 vieron a Jesús resucitado. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Santiago, que era un escéptico, vio a Jesús resucitado. Pablo, que había sido un oponente radical del cristianismo, vio a Jesús resucitado. El fundamento de tu fe, es un evento en la historia. Y ese evento es la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección cambia todo, porque la resurrección nos está diciendo que Dios mismo se ha hecho presente en la historia y no hay ninguna religión, filosofía o ideología que pueda presentar un hecho tan contundente. ¿Has cruzado la línea de colocar tu confianza en Jesús? ¿Has cruzado la línea para creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida?
Si tú no lo has hecho, puedes hacerlo hoy, en este día emblemático, cuando recordamos un evento que cambió la historia y la partió en dos pedazos. Y ahora mismo, ahí donde tú estás, tú puedes cruzar la línea y decir a Jesús: Jesús, yo creo en ti. Tú te levantaste de entre los muertos. Ven, perdona mi pasado. Ven, dame ese poder que necesito para superar mis problemas presentes. Ven y dame la seguridad de que aun si yo muriese hoy, podré estar contigo para siempre. ¿Por qué no cruzar la línea hoy? Hoy es un buen día para hacerlo. Cruza la línea. Confía en Jesús, porque la resurrección cambia todo. Y ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, permíteme hacer esta breve oración por ti. Y si estás hoy tomando esta decisión, qué bueno, déjame orar por ti. Señor Jesús, por aquellos que están escuchando en su casa, en su carro, en algún punto en su oficina, yo te pido muy especialmente por los que están diciendo: quiero cruzar la línea y creer en Jesús. Que tú, que resucitaste de entre los muertos, perdones su pasado, energices su presente y les des la seguridad que necesitan aún para su futuro. Y te pido que puedan experimentar en sus vidas el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y puedan ser testigos en este día de que Jesús ha resucitado. En el nombre del Señor que vive para siempre. Amén y amén.